Muy buenas tardes, estamos en el Mostrador Televisión para conversar de Mesías Andinos, un libro del académico Gilberto Aranda Bustamante, quien nos acompaña en el set. Bienvenido, Gilberto, al set del Mostrador Televisión, quien es coordinador académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. El tema, tremenda actualidad, además uno de los temas poco conocidos en el país, pese a que Chile tiene también un mundo andino en la gente en general, la cultura en general sobre el mundo andino es muy poco conocida, es muy poco tratada en las aulas de historia, en los libros, los textos, y nos parece un mundo muy lejano. Bueno, quiero saludar a los lectores y seguidores de este medio que es El Mostrador, agradecer la oportunidad que se me da, y efectivamente el mundo andino ha sido escamoteado por parte de la intelectualidad chilena, no completamente. Hay profesores que de diversas universidades han intentado hacer un estudio sistemático y serio y riguroso acerca de la andinidad. Más bien mi propuesta es conectar ese pasado profundo de la andinidad con el presente, con los actuales movimientos sociopolíticos en el Perú contemporáneo. Vamos a hablar exclusivamente de esta parte del mundo andino, el Perú, ¿no es cierto?, con el cual nosotros normalmente tenemos una raíz histórica tan común, con vasos comunicantes tan estrechos, y al mismo tiempo tenemos una distancia psicológica enorme. Ese mundo andino peruano, tu texto, este libro que tengo en mis manos, se llama Mesías Andino, y como digo va a ser lanzado en los próximos días, trata del fenómeno político del Perú contemporáneo. ¿Cuál es el enfoque, cuál es la tesis central del libro? La tesis central es que gran parte de los movimientos y liderazgos contemporáneos de Perú tienen su raíz explicativa en lo que es una ideología subversiva, lo que se llama utopía andina, pero reinventada para favorecer este tipo de liderazgos bajo un signo populista. Me concentro en tres casos: los casos de Velasco Alvarado, un militar que gobernó el Perú entre el 68 y el 75 del siglo pasado; Alberto Fujimori en la década de los 90, al finalizar el siglo pasado; y un candidato presidencial de la anterior grilla peruana y probablemente la que viene, que es Ollanta Humala. Ellos tienen en común ser discursos antipartidos, antisistémicos, arraigados en una ideología de contestación que está transformada para ser de alguna manera una plataforma aglutinadora de sus seguidores. Pero, a ver, dos de estos tres son militares. Velasco Alvarado era un general, muy particular en una época de nacionalismo latinoamericano. Él nacionalizó una de las empresas exportadoras de, no me recuerdo cómo se llamaba. Bueno, el petróleo, gran parte peruano, fue estatalizado. Petrolera. Y más importante. Y Ollanta Humala también es militar. Ajá. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De un nacionalismo militar en Perú? El caso de Fujimori es un caso bastante atípico, ¿no es cierto? Es como la emergencia de la contrariedad de Vargas Llosa. ¿Ah? Él le gana a Vargas Llosa, le gana a los blancos, le gana a todos, pero él es prácticamente un inmigrante japonés, casi ni habla bien o nítidamente el español. Sí, hay que decir que de alguna manera es mucho más reconocible, distinguible el lazo, el vínculo que hay entre Velasco Alvarado y Ollanta Humala por su origen militar. Ambos son militares, ambos tienen un discurso que los asemeja, y de hecho Ollanta Humala reivindica mucho de Velasco Alvarado. Y en ese sentido uno diría, ¿qué tiene que hacer aquí Fujimori? Mi propuesta es que aun cuando hay elementos que los colocan en distintos ámbitos, tienen un cierto discurso antipartidos y antipolítico común, que encuentra un espacio para trabajar políticamente precisamente en esa zona que es la sierra peruana, la sierra abandonada, que fue el corazón del mundo incásico y aymara, y que de alguna manera está ahí listo, expectante ante un discurso que reactive toda su potencialidad. Eso es lo que comparten liderazgos tan diferentes.
liderazgos, uno que son más reformistas y estatalizantes, como los militares mencionados, otro que es más bien neoliberal, como se dice, el de Fujimori, que tienen en común un discurso antipartidos. Pero el problema básico de Perú es lo que el gran antropólogo peruano César Calvo, el creador de Ballet Negro de Perú, llama las tres mitades de Inomoxo, ¿no? Para referirse a un viaje en ayahuasca que él hace y toda la experimentación en torno a lo que es la cultura amazónica en Perú. Entonces, él habla de las tres mitades, dice. O sea, Perú son tres mitades, que es una manera bastante metafórica de decir un país no integrado. Es un país desintegrado, tiene una realidad chola, mestiza, tiene una realidad indígena, tiene una realidad blanca, que opera prácticamente como un virreinato sin integración. Estos mesías andinos a los que tú aludes, ¿qué rescatan básicamente? Porque hay unos que rescatan el mundo andino indígena, pero Humala habla de una cosa totalmente diferente, ¿no? Sí, a ver, respecto a estas figuras tricotómicas del Perú, hay que ser muy claro que incluso Perú es mucho más que esos tres, es un mosaico de Falta pueblos. todavía lo negro, tiene, la cultura claro, negra. hay diferentes elementos y las mismas culturas entre el mundo quechua y el mundo aymara, que ambos son andinos, también hay grandes diferencias. Hay que también estar consciente que la activación del movimiento indígena transnacional peruano no viene de la sierra, sino que está en el Amazonas, en la selva. O sea, lo que es el movimiento indígena peruano, en conexión con sus símiles en América Latina, se activa primero en la selva antes que incluso que en la sierra. En la sierra han acaecido durante siglos procesos de desindigenización que han hecho que el antiguo indígena hoy día una gran parte se reconozca como campesino antes que indígena, no todos, pero una gran parte. Por lo tanto, el Perú es un país heterogéneo, que está lleno de fragmentaciones y de alguna manera la desconexión entre estos grupos en algunos momentos o la incapacidad de comunicarse entre sí da cuenta también de esta realidad actual. Acerca del discurso, lo que se apela es básicamente a un pasado glorioso, idealizado, que es el pasado incásico, un pasado donde el Perú a través de este mundo incásico estuvo en la cima del Tahuantinsuyo, un imperio que abarca no solamente el Perú, sino que varias repúblicas aledañas y vecinas, Ecuador, el sur de Colombia, gran parte de Bolivia, el norte de Chile. Y lo que básicamente este discurso intenta capturar es la imaginación de ese pasado glorioso para despertar las expectativas, las esperanzas, las añoranzas de personas que tal vez hoy día no se identifican solamente con lo indígena, son campesinos, a lo mejor son habitantes de las barriadas que circundan Lima, pero que están a la esperanza de un líder mesiánico que haga un cambio. Simplemente sea una breve cosa, el alma del Perú todavía reside en lo andino y en los hijos de los Andes que se han diseminado por la costa. Pero de estos tres mesías andinos, de estos tres que rescatan la utopía, ¿no es cierto?, dentro del mundo andino, el milenarismo indígena, etcétera, el Tahuantinsuyo, el caso de Velasco Alvarado, ¿no es cierto?, es el caso más notoriamente integrativo de los tres. Es el que desarrolla a través de un grupo, además de militares muy especiales, en torno al CINAMOS, ¿no es cierto?, y a toda la acción campesina, hace reforma agraria, hace repartición de tierra, asistencia técnica, etcétera, manteniendo además una postura bastante contradictoria de lo que era la izquierda clásica o tradicional, la mariateguista, ¿no es cierto? Y ahí hay como una intención de la fundación de un Estado nacional. En el caso de Fujimori es una reforma esencialmente de carácter económico, es la modernización económica del país, mucho, como tú bien lo dijiste, más neoliberal. Y en el caso de Ollanta Humala es una mezcla de muchas cosas que no se entienden mayormente. Ollanta Humala estuvo en la represión de los movimientos campesinos en el Alto Guayaga, en la zona del Guayaga, cuando era militar, y se le acusa además de haber cometido actos en contra de lesivos de los derechos humanos. Entonces son los tres bastante diferentes, ¿no? Yo, sin embargo, reconozco algunos vasos comunicantes entre
Ollanta Humala y Velasco Alvarado, estando total y absolutamente de acuerdo respecto al caso Fujimori. ¿Por qué? Porque lo que, insisto, digo que es común entre los tres es su nivel discursivo. El proyecto país que hay es diferente, el de Ollanta Humala y Velasco Alvarado, respecto al proyecto país, por cierto, de Alberto Fujimori. Pero a nivel discursivo hay una apelación explícita en un caso, implícita en el caso Fujimori, a través de sus atavíos andinos, tratando de decir, miren, yo soy uno de ustedes, no soy un blanco criollo de la clase oligárquica peruana, sino que soy también un desheredado de la tierra, si se me permite, parafraseando a Fanon. Soy un no blanco, me he visto soy chino, pero me he visto de forma andina, para producir reconocimientos. Es decir, en el nivel discursivo tácito o explícito hay semejanza. Ahora, efectivamente el proyecto de Perú es distinto en los tres casos. El proyecto de Perú en el caso de Velasco Alvarado es un proyecto reformista, a pesar de que el gobierno se llama Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, es un gobierno de reforma. La reforma porque existe un sistema nacional de movilización, un SINAMO, que sin embargo es organizado desde arriba hacia abajo. No es la sindicalización desde abajo, por los propios trabajadores, sino que es una sindicalización más bien controlada y dirigida desde arriba, es decir, con muchos vasos también de liderazgo mesiánico y de populismo. Pero hay un interés ahí muy nítido de controlar o de desarrollar, digamos, la estructura de un Estado nacional más en forma. Eso es evidente en el gobierno de es lo que lo hace distinto. Y lo que hace Fujimori es al revés, fragmentación de los actores sociales como los sindicatos, es decir, precarizándolos de alguna manera a través de programas de focalización social. Lo que hace es una ayuda clientelística directa que inhiba la sindicalización de los segmentos. Y en ese sentido son muy diferentes, claramente. Particularmente yo creo que podemos comparar los que se han puesto en práctica. Por eso es que mi ejercicio es a nivel discursivo. Se puede comparar los 7 años de Velasco Alvarado con los 10, con el decenio y fracción de Fujimori. Antes de ir a Ollanta Humala, que es el personaje más actual, ¿no es cierto?, y más vigente, digamos, de los mesías andinos a que te refieres, ahondando un poquito en el tema de Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, el gobierno de Velasco Alvarado además representa un momento de nacionalismo latinoamericano, ¿no? La participación de Perú es bastante fuerte en el movimiento de países no alineados. Y precisamente el golpe, dentro del golpe, es decir, el golpe que lleva a que saca a Velasco Alvarado el año 74, entiendo 74, 75, no tengo la fecha. ¿Ah? El 75. 75 es durante una reunión en Lima de un consejo de ministros y el que asume, Morales Bermúdez, era uno de los ministros que estaba participando en la reunión con muchos agentes diplomáticos externos, etcétera. La contradicción, esta construcción del Estado Nacional, es una contradicción clara dentro del mundo militar peruano. Porque se repite, ¿no? Sí. Se repite. El caso peruano, como probablemente gran parte de los países de América Latina, es particular, especial. Siempre amerita un análisis específico. Sobre todo porque la construcción del Estado Nacional se había iniciado con anterioridad en varios países. Lo que se llama el Estado asistencialista, la industrialización por sustitución de importaciones, el modelo ISI, se había iniciado con anterioridad en varios países de América Latina, Chile y Argentina, por ejemplo, sin ir más lejos. En el Perú se había retrasado bastante, hasta el año 68 había una oligarquía que tenía mucho peso, que jugaba un peso tremendo, a pesar de que habían líderes mesiánicos que a propósito de la Guerra del Pacífico habían ostentado la presidencia del Estado, la oligarquía seguía siendo un actor principal. Lo que hace precisamente entonces el régimen de Velasco Alvarado es intentar un Estado nacional. Yo digo que lo intenta porque fue una tarea pendiente que en algunas cuestiones se cumplió, pero en otras está todavía hasta el día de hoy pendiente. Y precisamente lo que hizo fue quebrar el espinazo, por decirlo de alguna manera, de la oligarquía tradicional peruana respecto a su acción política. El punto es que logra
desarticular el viejo orden, pero no logra imponer un orden que todavía está, en mi opinión, en búsqueda Perú. A mí